Muy buenas noches, mis amados hermanos. Pues tuvimos un pequeño problema técnico. Espero que se haya resuelto y que ahora se puede escuchar muy bien desde su hogar. Pues seguimos. No sé si volverlo a repetir todo. Creo que sí. Estaba diciendo pues que ayer estuvimos hablando acerca de la oración y que en esta noche vamos a seguir con este tema que es la importancia de orar, ¿verdad? Y ayer estuvimos leyendo el libro de Mateo en el capítulo 6 acerca de la forma en que Jesús había enseñado a sus discípulos a orar. En esta noche vamos a ver la versión de Lucas, ¿verdad? Lucas de alguna forma lo escribió un poco diferente a lo que está escrito en Mateo, pero sabemos que la palabra de Dios nos ayuda a bien. Amén. Entonces en el libro de Lucas, pidiéndole al Señor que me ayude en esta noche para llevar a bien su palabra, para la exhortación, para la edificación de su pueblo y que no salga ninguna palabra de mi boca que no sea de Él. Y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Dice en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando el Señor Jesús le estaba enseñando esa oración en la primera frase, hizo una declaración categórica, donde estaba invitando a aquellos que querían orar, querían aprender a orar, que primeramente pidiera la manifestación del reino de Dios y sobre todo que se hiciera su voluntad. Es la forma en que nosotros debemos de entrar en la presencia de Dios, no diciéndole, Señor, yo vengo aquí delante de ti para que tú hagas mi voluntad. Yo vengo aquí, Señor, para que tú recibas mis órdenes porque yo soy el rey del reino. ¿Verdad? No es en esa actitud que uno debe de entrar en el reino de los cielos, sino con humildad. Como le estaba diciendo los otros días, un corazón contrito y humillado no desecha jamás al Señor. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a su presencia, lo primero que solicitamos es que venga su reino y que se haga su voluntad, como en el cielo, porque sabe, en el cielo todos se sujetan delante de Dios, todos le adoran, ¿verdad? Todos se someten, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros estamos solicitando la voluntad de Dios, debemos de estar dispuestos a obedecerle en todo, ¿verdad? Y entonces dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y estaba recalcando que nosotros fuimos sacados del polvo de la tierra, de tal forma que nosotros debemos de decirle al Señor también en ese pedazo de tierra, que se haga tu voluntad. Que no sea nuestra voluntad. Tenemos que saber cómo hablarle al Señor de forma de hacerle entender que yo reconozco que yo no soy nada, que en todo momento yo te necesito. ¿Verdad? No venir con altivez, ni con demandas al Señor, ni con declaraciones, ni con ningún tipo porque el que nos permite entrar en la presencia del Señor, el que derribó la cortina que nos separaba de la presencia del Señor, es la preciosa sangre de Cristo Jesús que fue vertido en la cruz. Y por su sangre tenemos entrada delante de su trono. Por lo tanto, debemos entender que si no fuera por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no hubiésemos podido nunca jamás manifestarlo, ni siquiera estar cerca, ni siquiera poder hablar con Dios. Él permitió de que por medio de la redención de su sacrificio en la cruz podamos tener entrada delante del trono de Dios.
así poderle pedir en la oración, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y luego dice, porque dice en el 3, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, es una forma de decirle, Señor, mi pan depende de ti, no de mi fuerza, no de mi inteligencia, no de mis atributos, no de lo que yo pueda hacer, no de la cantidad de dinero que yo tengo, no depende de todo eso. Mi pan de cada día depende de ti, Señor, porque tú me diste la fuerza, tú me diste la salud, tú me diste el trabajo, tú me diste todo lo que yo tengo. Por lo tanto, yo entiendo que todo lo que tengo proviene de ti. Y por medio de lo que tú permitas que yo tenga, recibo mi pan de cada día. Por lo tanto, te pido, Señor, que no me vuelva loco, no haga que yo pierda mis habilidades, no pierda, Señor, de manera que yo pueda seguir sustentándome del pan de cada día. Amén. Tanto así como el pan físico, también necesitamos del pan espiritual que nos fortalece, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Por eso, mis amados hermanos, que debemos de acercarnos, ¿verdad?, a Dios reconociendo nuestro estado, ¿verdad? Y que lo somos por gracia y misericordia, no por nadie, no por nuestra fuerza, no por nuestros intelectos, no es por nuestra inteligencia, ¿verdad? Ni a nada de eso sirve, ¿verdad? Aquel rey Nabucodonosor que en algún momento pensaba que él era el todopoderoso, el Señor tuvo que llevarlo a una condición donde comía hierba, como era una bestia salvaje, como si fuera una bestia salvaje. Entonces, mis amados hermanos, darnos cuenta que todo lo que somos y todo lo que tenemos, y si podemos comer un pan, nuestro pan de cada día, es gracias a Dios. Por eso que con un corazón humilde debemos de acercarnos a Él y decirle, Señor, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Y luego, como yo le decía a él ayer, ¿verdad?, que cuando nos acercamos a Él debemos de entender nuestra condición pecaminosa. ¿Por qué debemos de reconocer nuestra condición pecaminosa? Porque Él es santo. Él es 3 veces santo. El Señor nos justificó, sí. Nos limpió de nuestros pecados, sí. Pero eso no hace de que nosotros actuemos fuera del Señor y cometemos cosas que no son agradables a Dios. Aún en un pensamiento, en una actuación, en un enojo, en la forma de tratar a otra persona, en la forma de enojarse contra una persona. Por todas esas cosas debemos de acercarnos a Dios, reconociendo que como no le hemos fallado tanto, que debemos de también perdonar a los que nos ofenden, a los que nos deben, ¿verdad? Porque cuando Cristo murió por nosotros, Él no murió por nosotros porque estábamos limpios de pecado. Él murió por nosotros porque estábamos llenos de pecado. Y por medio de su sacrificio canceló nuestras deudas, perdonó nuestras deudas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no extender esa misericordia, para no extender esa compasión, para no extender ese perdón hacia aquellos que nos deben? Por lo tanto, cuando nos acerquemos a Él en oración, debemos decir, Señor, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Es lo que tú siembras que cosecha. Si siembras misericordia, cosecha misericordia. Si siembras compasión, cosechas compasión. Si siembras perdón, pues también el Señor te perdonará. Todo lo que tú quieres que se haga contigo, hazlo con los otros. Esa es la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Sí? Entonces, luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiere decir que el que puede ayudarnos en no caer en tentación, el que puede ayudarnos de librarnos del mal, es Él. Entonces, al recurrir a Él, es decirle, Señor, yo sé que sin ti, yo te voy a fallar. Yo necesito que por medio de tu Espíritu Santo tú me guíes para no caer en la tentación, en las trampas del enemigo. No quiero caer en la mano del mal. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte.
Es una forma de decir, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero que me mantenga fuera de la tentación, fuera del mal, de manera que yo pueda seguir agradándote con mi vida, pero no lo puedo hacer con mi fuerza. Yo necesito al Espíritu Santo, el cual tú has enviado para que nos guíe, porque si el Espíritu Santo me guía mis pasos, definitivamente Él va a evitar de que yo caiga en tentación y que caiga en el mal. Amén. Entonces les dijo también en el versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelo. Os digo que aún no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero para poder llegar a ese extremo de poder confiar de que todo lo que te le pides a Dios, Él te lo dará, pero de acuerdo a su voluntad, por cierto. Debemos de entender de que tenemos que creerlo, y para poder creerlo necesitamos fe, ¿verdad? No podemos pedir sin fe. No podemos pedir sin fe, porque la fe sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Entonces, primeramente necesitamos una fe para acercarlo delante de Él y darle a entender de que se haga su voluntad, que venga a su reino, ¿verdad? De una forma de decir, y con la convicción de que tú eres impuro, que tú necesitas de su perdón, y que también como responsabilidad debes de perdonar a los que te ofenden, ¿verdad? Y todas esas cosas, y entender de que tu pan diario proviene de Él es el que tú sustenta, ¿verdad? Es una forma de entender de que yo dependo de Dios, yo no dependo de mí mismo. Y dice la palabra que si nosotros aprendemos a depender de Él de esa forma, pedir todo lo que queremos y vamos a recibirlo. Dice que porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, el que llama, se le abrirá. Y luego en el 11, da otro ejemplo, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará un serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dará al Espíritu Santo a los que se le pidan. Amados hermanos, el primer deseo que nosotros debemos de tener cuando nos acercamos a Dios es poder ser revestido de la divinidad de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es el deseo de poder sujetarnos completamente a su voluntad, de andar en sus caminos, de entregarnos por completos a Él. Porque si no, todo lo que estamos pidiendo, lo estamos pidiendo por nuestros deleites. Y eso se llama pedir mal. Porque cuando pedimos por nuestros deleites, estamos pidiendo mal. Pero cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, que se haga su voluntad, entonces entendemos pues que todo lo que yo voy a estar pidiendo también es para ser manejado de acuerdo a su voluntad, no para mi deleite.
amados hermanos, hay que saber pedir, hay que saber orar, hay que saber acercarse a Dios en oración y orar. Y ayer pues estuvimos hablando de todo eso para que en la oración nuestra sea más efectivas. No podemos acercarnos a Dios con corazón lleno de rencor y de falta de perdón, lleno de enemistades. No, mis amados hermanos. Tenemos que acercarnos a Él con un corazón sincero, un corazón limpio. Algunos dirán, no, yo me acerco a Él con un corazón sincero. Yo le digo claramente al Señor, con toda mi sinceridad, que a ese hermano que me falló yo no le puedo perdonar. Eso no es sinceridad. La sinceridad debe de acompañarse de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros no tengamos enemistades en nuestros corazones. La voluntad de Dios es que no tengamos contienda ni disensiones. No estemos enojados con nadie. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si vamos a hacer toda la cosa, tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Porque si no, estaríamos diciéndole al Señor, no, yo no quiero cambiar. Yo lo que quiero es que tú hagas mi voluntad. Así como yo soy. Yo no estoy dispuesto a sujetarme a tu voluntad, no estoy dispuesto a negar a quien yo soy. Yo quiero permanecer quien yo soy, pero yo quiero que tú me... No, así no. Tenemos que humillarnos delante de Dios, presentarnos delante de Él con un corazón contrito y humillado, el cual Dios nunca jamás desechará. Amén. En el libro de Romanos, y con eso voy a terminar, porque no sé realmente en cuántos minutos van. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Ve que cuando leímos el libro de Lucas en el capítulo 11, versículo 13, dice, si pues vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y fíjate lo que dice Romanos 8, 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y cuando se habla por los santos, está hablando de personas que han decidido consagrar su vida al Señor, separarse para Dios. Amén. Entonces, el Espíritu nos ayuda. ¿Nos ayuda a qué? En que en nuestros caminos no caigamos en tentación, en que en nuestros caminos no caigamos en el mar, en que en nuestras peticiones, ¿verdad? Dios nos pueda responder. De manera que cuando Él intercede por nosotros con gemido indecible, Él intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiere decir que el Espíritu cuando intercede por nosotros, Él no intercede de acuerdo a nuestros caprichos, Él intercede de acuerdo a nuestras necesidades. Quiere decir que lo que nosotros deseamos como capricho y se lo pedimos a Dios, no es esa oración que el Señor va a responder, sino en la que el Espíritu mismo manifiesta y que conozca y que escudriña nuestro interior y sabe de qué tenemos necesidad y gime por nosotros delante de Dios, y esa es la respuesta que nosotros hemos de recibir, porque escudriña lo más profundo de nuestros corazones y discierne los pensamientos y todo. Entonces, por medio de la intervención del Espíritu Santo que intercede por nosotros, entonces intercede de la forma correcta, que es bajo la voluntad de Dios. Y cuando intercede por nosotros bajo la voluntad de Dios, a veces nosotros
estamos en el camino del Señor y no entendemos cómo hemos podido llegar hasta donde hemos llegado. No entendemos cómo he podido alcanzar tanto conocimiento y sabiduría. No entendemos. Por eso, porque la cosa que tú no entiendes fue porque el Espíritu en ese momento estaba intercediendo por ti al Padre para proveerte de las cosas que tú necesitabas, no las cosas que tú deseabas de acuerdo a tu concupiscencia, sino las que tú necesitabas para poder llevar a bien el ministerio o el propósito que Dios ha depositado en ti. Por eso dice que la palabra que todas las cosas obran a bien para los que amamos a Dios y que de acuerdo a su propósito han sido llamados. Entonces, mis amados hermanos, es bueno orar, pero es bueno orar según la voluntad de Dios. Amén. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu. Aleluya. Y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, es importante que nuestras oraciones no sean de forma egoístas. Es importante que nosotros sepamos que Dios es nuestro proveedor, que Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, nuestras peticiones deben de ser dirigidas a otra persona. Porque dice la palabra que es mejor dar que recibir. Y cuando tú oras por una persona, tú estás dando. Tú estás dando. Entonces Dios sabe que como tú tienes ese don de dar, de preocuparte más por los demás, dice la palabra, eres el que da semilla a aquel que siembra. Amén. Entonces, cuando uno aprende a interceder por los demás, a preocuparse más por los demás que por uno mismo, Dios se toma cuidado. Porque tú vienes siendo un instrumento en sus manos donde su propósito se está cumpliendo. Y ningún artesano, mecánico, doctor o lo que sea, tira a la basura un herramienta que le es útil. Al contrario, mejor el herramienta, más lo cuida, ¿verdad? Así que si queremos ser buenos instrumentos en la mano del Señor, mejor nos va a ir. Amén. Entonces, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ves la necesidad de que cuando nos acerquemos a Dios es importante que nosotros nos acerquemos con corazón puro? ¿Y qué quiere decir un corazón puro? Un corazón puro quiere decir un corazón libre de rencor, un corazón libre de odio, un corazón libre de enemistades, un corazón libre ¿cómo se dice eso? Contienda, disensiones, ¿verdad? Libre de enemistades. Un corazón puro, ¿verdad? Es el corazón que Dios recibe. No podemos nunca olvidar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido para limpiar, para perdonarnos nuestros pecados, cuando Él pudiera haberse enojado con nosotros por todos los delitos que hemos cometido. Pero al contrario, lo que Él hizo
fue perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas, iniquidades, rebeliones. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otro la ofensa que nos hayan hecho? ¿Quiénes somos nosotros? Porque si no perdonamos a nuestros deudores sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. ¿A quién le conviene perdonar? A nosotros mismos. A ti te conviene perdonar. A mí me conviene perdonar. ¿Te imaginas cuando no perdones a una persona y cada vez que tú veas a esa persona se te envenena el corazón? ¿Y crees que ese corazón lo podrás presentar puro delante de Dios? No, mis amados hermanos. Tenemos que limpiar nuestros corazones de toda contaminación, de todo lo que no le agrada a Dios, considerando lo que Dios hizo por nosotros y asimismo hacerlo por los demás. Amén. Entonces, Cristo, por medio de su sangre, nos permite llegar a la presencia de Dios. Pero no podemos llegar a la presencia de Dios con corazón sucio. Tenemos que presentarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso te toca a ti, es tu responsabilidad, como es la mía, de cumplir con esa tarea. Porque la obra redentora ya fue hecha para que tú seas nueva criatura. Y en esa nueva criatura debemos de cambiar todo ese sentir. Porque ya no podemos vivir como el mundo vive. Tenemos que ser luz en un mundo lleno de tinieblas. Amén. Y mañana seguiremos con la clase. Creo que he completado los 30 minutos y no quiero abusar de su tiempo, y le doy gracias por haberme acompañado durante ese tiempo de los 30 minutos de discipulado con el pastor Robillar. Mañana vamos a seguir hablando de este mismo tema, ¿verdad? Porque yo creo que es importante que nosotros cubramos esos puntos que nos permite tener una oración eficaz. Amén. Y quiero, en los últimos minutos que me quedan, darle las gracias y bendecir a aquellos que han estado conectados y han tenido paciencia con la problema técnica que tuvimos. Gracias, Andrés Rivera y tu esposa, tu familia. Dios te bendiga, bendiga tu casa, bendiga la casa del pastor Wilson y su esposa y sus hijos. Bendiga la casa de nuestro hermano Benjamín y Erika Guevara. Bendice, Señor, la casa de Robert Villalobos y Isbeth Rondón, la casa del pastor Gustavo y Sarita Pulgar, del apóstol Omar Muñoz. Señor, te pedimos que caiga bendición sobre su casa. De Leila García, mi hija, Dios bendiga su casa, sus hijos, en el nombre de Jesús. A Orangel Valencia, Dios bendiga tu casa, Orangel, tu sobrino, toda tu familia en Venezuela. A Luz y José Perdomo, caiga bendición de lo alto sobre tu casa. Hermana Luz y José Perdomo, a Mónica y Elis Pagán, Dios bendiga su casa, sus hijos, su trabajo en el nombre de Jesús. A Baltasar y Clara Gómez, Dios lo bendiga, mis amados hermanos, gracias por su fidelidad. A Antonio y Marisabel Ramírez, Dios me lo bendiga, bendiga a su casa, a su familia en el nombre de Jesús. A Dexy Owen Villalobos, Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, a toda su familia, a sus nietos y todos en el nombre de Jesús. A Rupelta Malavé, Dios bendiga a Rupelta, su familia, su casa. A Clara Gamboa, gracias, Dios bendiga a Clara Gamboa, a su familia. Que el Señor sea derramando y abriendo la ventana de los cielos y derrame bendición sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y que sea propicio a cada una de sus necesidades. También bendigo al pastor Infante y su familia, su casa, sus hijos. Gracias, mis amados hermanos. Que la paz, la gracia, la misericordia de Dios y su amor les acompañe todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Buenas noches. Hasta el domingo en la mañana, por la palabra dominical, la palabra familiar.
Gracias una vez más, que tengan buena noche y que Dios me lo siga bendiciendo.